Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal. Para el video del día de hoy voy a estar utilizando dos ganchos, el 6.5 y el 6 milímetros. Es importante que comiencen con punto .5 más grande que con el que van a hacer el resto del proyecto. Comencemos. Vamos a comenzar. Ahí disculpen mis uñas que están muy maltratadas, pero bueno, eso no es lo importante. Voy a comenzar con mi gancho 6.5, como les dije, el más grande, y vamos a hacer nuestro nudo. No hagan muy apretadas estas primeras cadenas y vamos a tejer aquí 1, 2, 3 y 4, y luego volvemos a repetir 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4, y así nos vamos a ir tejiendo de 4 en 4 porque ese es nuestro múltiplo. Listo, tengo un total de 20 cadenas, ese es mi múltiplo de 4. Una vez que tengamos el múltiplo le vamos a agregar 2 cadenitas extras, quiere decir que nuestro múltiplo es 4 más 2. Dejamos este gancho y tomamos el más pequeño, el punto 5 más pequeño, y ya el resto de las vueltas lo vamos a estar trabajando con el gancho más pequeño. Nos saltamos la primera cadena y en la segunda hacemos punto bajo, 2 hebras, cerramos. En la siguiente, punto bajo. En la siguiente, punto bajo, y nos vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada cadena hasta que lleguemos al final. Listo, llegamos aquí al final con un punto bajo en cada cadena y vamos a comenzar la vuelta número 2. Levantamos una cadena y giramos, y en el primer punto tejemos un punto bajo. Así. Lazada, nos saltamos un punto y en el siguiente 3 puntos altos. Cerramos 2 y 2. Esto es un punto alto. En el mismo punto volvemos a tejer un segundo punto alto, lazada, introducimos en el mismo, tomamos, sacamos, 3 en el gancho, cerramos 2 y 2. 3 puntos altos en el mismo punto. Nos saltamos un punto y en el siguiente un punto bajo. Lazada, nos saltamos un punto y en el siguiente 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Nos saltamos un punto y en el siguiente punto bajo. Se saltan un punto y en el siguiente 3 puntos altos. Y esto es lo que van a estar repitiendo por toda esta vuelta. Listo, llegamos al final siguiendo estos mismos pasos. Ahora para la vuelta número 3 levantamos 3 cadenas, 1, 2 y 3, y ya equivale a un punto alto, y giramos. En este mismo punto, en el primero vamos a tejer 2 puntos altos más para tener un total de 3 contando esas 3 cadenas. Así, 1, 2 y 3. Lazada, nos vamos a venir aquí en donde tejimos el punto bajo, aquí se ve, esta era la primera vuelta y aquí habíamos tejido un punto bajo. Ahí vamos a estar tomando lazada, metemos, tomamos, sacamos, jalamos, 3 hebras en el gancho y cerramos 2. Luego tomamos lazada, nos venimos al siguiente punto bajo, aquí está, estos son los 3 puntos altos, aquí está el punto bajo, en donde tejimos ese punto bajo, que es aquí, vamos a introducir, tomar y sacar, jalamos poquito, 4 hebras en el gancho, lazada, cerramos 2, 3 hebras en el gancho, lazada y cerramos todas juntas. Hicimos 2 puntos altos cerrados juntos. Lazada dentro del punto bajo, que está aquí, vamos a tejer 3 puntos altos. 1, 2
y 3. Lazada, aquí en este mismo punto bajo vamos a volver a entrar, tomamos, sacamos, jalamos, 3 hebras en el gancho, cerramos 2, lazada, nos vamos al siguiente punto bajo y aquí abajito vamos a hacer lazada, sacamos 4 hebras en el gancho, cerramos 2, tenemos 3, lazada y cerramos todas juntas. Nuevamente hicimos 2 puntos altos cerrados juntos. Lazada en el punto bajo, 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Lazada en este mismo punto bajo, volvemos a repetir. Jalamos, cerramos 2, lazada, nos vamos al siguiente punto. Jalamos, 4 hebras en el gancho, cerramos 2, 3 hebras en el gancho y cerramos. Y esto es lo que vamos a estar repitiendo por toda la vuelta. Llegamos aquí al final, tenemos algo así, y ya hice mis 2 puntos altos cerrados juntos. Aquí en este último punto vamos a terminar con 3 puntos altos. 1, 2 y el número 3. Así comenzamos. Recuerden que tejimos 3 puntos altos y luego esta hebra cruzada o punto cruzado, perdón, vamos a terminar igual. 3 puntos altos y aquí está el punto cruzado. Para la siguiente vuelta va a ser similar, pero en vez de comenzar con 3 cadenas o un punto alto, vamos a comenzar con una cadena, giramos y en el primer punto un punto bajo. Y luego nos vamos a ir aquí a este grupito de 3, que fue la segunda vuelta que tejimos. Aquí está 1, 2 y 3. Ahí vamos a tomar lazada y luego en el segundo punto, aquí está 1 y aquí en el segundo vamos a entrar, sacar, 3 hebras, cerramos 2 y 2. Así. Y luego aquí en este punto que está detrás de este que acabamos de tejer, vamos a tejer nuestros 3 puntos altos. 1, 2 y 3. En este mismo punto que habíamos tejido el punto cruzado, vamos a repetir, entramos, tomamos, sacamos, jalamos, 3 hebras en el gancho, cerramos 2 y nos quedamos así. Lazada, aquí está este grupito de 3, no lo saltamos, nos venimos al grupo de 3 de la segunda vuelta y aquí justo en el punto de en medio, que es el segundo punto, es donde vamos a entrar, tomar hebras, salimos, 4 hebras en el gancho, cerramos 2, 3 hebras, cerramos todas juntas. Hicimos nuestros 2 puntos altos cerrados juntos. Lazada en el punto que está aquí detrás de este que acabamos de tejer, es donde vamos a tejer nuestros 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y volvemos a repetir. Lazada, entramos, tomamos, sacamos, cerramos 2, lazada, nos buscamos el siguiente grupito de 3 y en el segundo punto, primero, segundo, aquí tejemos nuestro punto cruzado cerrándolos juntos y luego volvemos a repetir en el punto que está detrás de este, 3 puntos altos y volvemos a repetir nuestros puntos cruzados. Entonces esto vamos a seguir por toda la vuelta. Listo, ya llegamos al final siguiendo esos mismos pasos. Y aquí tengo mis 3 puntos altos. Aquí en este punto vamos a terminar con un punto alto, tal como iniciamos. Recuerden que cuando empezamos esta fila, esta vuelta, hicimos un punto alto cruzado solo. Y luego nos soltamos todos esos puntos y en esta cadenita vamos a terminar con un punto bajo, igual, tal como iniciamos. Así. Esto llevamos. Para la siguiente vuelta se va a repetir la vuelta número 3, que fue esta de aquí. Hacemos 1, 2, 3 cadenas, es la de los 3 puntos altos al comienzo, los 3 cadenas que ya es un punto alto y en el mismo punto tejemos 2 puntos altos más para tener 3.
y 3. 1, 2 y 3. Y luego nos vamos a venir aquí al segundo punto. Recuerden, tenemos 1, 2 y 3. Entonces aquí en el segundo vamos a tejer punto alto, cerramos 2. Lazada, nos vamos al siguiente punto, aquí está el primero, aquí está el segundo, y ahí hacemos el segundo punto cruzado, jalamos, cerramos 2, 3 hebras, cerramos. Lazada en el punto que está aquí atrás, 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Lazada en el mismo punto, volvemos a repetir, jalamos, cerramos 2, lazada, nos vamos al siguiente, 1, 2, entramos, jalamos, cerramos 2 y cerramos 3. ¿Ven? Entonces, estas dos vueltas se van a ir repitiendo todas las veces que sean necesarias. Se teje igual, solo que en una vuelta comenzamos con 3 y en la otra vuelta comenzamos y terminamos con punto bajo. Y bueno, amigos y amigas, una vez que ustedes avancen a más vueltas, van a tener esta preciosa puntada. Así se ve de un lado y así se ve del otro lado. Les recomiendo que cuando terminen un proyecto, terminen con la vuelta que es de punto bajo y no con la vuelta de los 3 puntos altos. En la vuelta de los 3 puntos altos, no se asusten si les queda un poquito así abierto, es normal, porque cuando hagan la vuelta del punto bajo, ya va a agarrar forma más recta, ¿ok? Gracias por haberme acompañado en esta nueva clase, espero que la hayan disfrutado y que se animen a tejer algo con esta puntada y si no, pues al menos practiquen con ella. Muchas gracias nuevamente, que Dios me los bendiga y los proteja. Nos vemos en el siguiente video. Bye.